Estrategias para entrevistas laborales, preparación y optimización. Esta es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde tratamos de reducir el abismo entre la U y el mundo real. El tema de este episodio de Ingeniería para la Vida es... Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre innovación en acción y su impacto en nuestras vidas. Quiero saludar a mis amigos Laura y Daniel, que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están? Bueno, creo que están por ahí, nada más que... Hola. Ahí están. Pero acuérdate sí. que ya no es Laura, ya no la podemos llamar Laura. Perdón, sí, es la doctora Laura Varillas. Felicidades, Laura, porque Laura Varillas. Para nuestra audiencia, Laura hace poco presentó o defendió su tesis de doctorado y pues por supuesto la pasó como todos lo esperábamos, así que ahora podemos decir que estamos honrados de tener una doctora en este programa. Así que muchas felicidades, Laura. Muchas gracias. Ok, pues el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de innovación y lo queremos hacer un poco más ameno, así que para aquellos que nos estén escuchando o quieran hacer comentarios, pues más que bienvenidos. Para los que no saben también, yo la verdad tengo un grupo de trabajo bastante preparado. Laura es doctora y Rosen, que tiene 2 maestrías y en una de ellas es una maestría en innovación. Entonces, el tema él lo conoce muy bien. Aparte que trabaja en un país en donde la innovación es algo, pues cosa de todos los días, eso es Suecia. Entonces creo que hoy todos vamos a aprender bastante de esta conversación. De mi parte, pues la innovación la he visto en la práctica más que pues, en el estudio. Aún así creo que ya después de 15 años de estar trabajando en empresas de alta tecnología y de dispositivos médicos, pues creo que ya uno va entendiendo ese concepto de la innovación. Entonces empecemos tal vez por lo más básico y hablemos un poquito de los fundamentos de la innovación. Yo creo que es una palabra muy utilizada, es una palabra que podríamos decir, hasta sobreutilizada, y también lo escuchamos que es la clave del éxito para algunos países, para las empresas. También escuchamos lo contrario, que es por no tener innovación o por no ser rápidos en innovación, pues las empresas se quedan estancadas o los países se quedan estancados. Entonces, tal vez lo más básico, Rosy, te pregunto a vos, que sos el experto de este trío que tenemos hoy, ¿qué significa innovación? ¿Cómo lo interpretas vos? ¿Qué fue lo que aprendiste vos acerca del significado de innovación? No, pues muchas gracias. Y voy a empezar diciendo, tengo mis notas acá, entonces si ven que estoy moviendo papeles es porque me emocioné mucho, como Federico lo mencionó, con este tema, y no fui yo el que lo sugirió, fueron Laura y Federico, pero en estas semanas he estado tratando de arreglar algunos apuntes para venir bien preparado al día de hoy. Rosen, me ganaste. Siento que estamos en la U otra vez. Vos estás preparado. Yo estoy preparado exactamente con estas notas. O sea, Está bien, no te preocupes. No te preocupes. Y como en la U siempre te va a salvar la tanda, entonces no te preocupes. Muchas gracias. Ok, dale. Pero como Federico lo mencionó, yo desde que salí de la U tuve una cierta inclinación al tema de manejo de la innovación. Estamos hablando del 2009, 2010, y me llamó muchísimo la atención la innovación, dado que trabajaba muy cercano a un departamento de innovación en ese entonces y se hablaba bastante de lo que era innovación y qué no era innovación. Entonces, yo dije, o en ese entonces estaba pensando que qué interesante sería poder especializarme en ese tema, un tema que en ese entonces era muy nuevo, viniendo a un país extremadamente innovador. Suecia es considerado hoy en día el segundo país más innovador per cápita, y eso se mide por la cantidad de patentes y artículos que se escriben. Y bueno, me vine aquí a aprender y hoy vengo a hablar un poco del qué es, no del cómo se pueden solucionar problemas, porque si no podríamos hablar por horas. Entonces yo, de mi parte, cuando estaba escribiendo mis notas, dije, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible
porque es un tema relativamente sencillo si nada más raspamos la superficie y no nos adentramos en el cómo, digamos, o las metodologías o procesos para liderar la innovación. Entonces empecemos a hablar sobre qué es innovación. Si algo se quieren llevar de este episodio es que la innovación es el manejo del cambio a nivel empresarial. Así de fácil. ¿Y qué es el cambio? Entonces se refiere a la introducción exitosa de procesos, de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevos modelos de negocio que mejoran la forma como nosotros vivimos, trabajamos e interactuamos. Eso es, en general, el manejo de la innovación. Ahora voy a hablar de 3 puntos esenciales. Cambio constante, ya mencioné un poco del cambio, y Johan, te voy a pedir que me pongan la primera diapositiva, por favor, porque vivimos en una era de cambios constantes y rápidos. Entonces, la innovación nos permite a los individuos y a las organizaciones diferenciarse, mantenerse competitivos y liderar esos cambios. Ahora lo que estamos presentando son los distintos ciclos de innovación o ciclos de cambio que hemos tenido en los últimos 300, 400 años. Lo que quiero presentar es que, si se pueden dar cuenta, los primeros ciclos tomaban 60 años. Estamos hablando de 1785. El primer ciclo estábamos hablando del water power o poder con el agua, del manejo del hierro y de los textiles. Ahora estamos hablando de la sexta ola de innovación que va a tomar aproximadamente 25 años. Entonces, como nos damos cuenta, el cambio va a ser cada vez más rápido. En esta sexta ola, o este sexto ciclo de innovación, estamos hablando de AI, estamos hablando de tecnologías limpias. Y entonces, ¿a qué va la innovación? Al manejo del cambio, a cómo adaptar estas tecnologías a nuestras empresas y poder entregar nuevos productos y servicios. Ese es el punto número 1. El punto número 2, más rápido, competencia global. Si hoy yo o mi país hace algo, nos diferenciamos y podemos vender esa diferenciación a otros países. Y número 3, como consecuencia del manejo del cambio y la competencia global, está el crecimiento económico, que es lo que buscamos, poder crecer para poder brindar mejores servicios. O sea, si decimos que el país está creciendo es porque estamos brindando mejores servicios. Vamos a tener más recursos para brindar mejores servicios a nuestros ciudadanos. Entonces, eso es en pocas palabras lo que es la innovación. Rosen, y tal vez, y me gustaría también la opinión de Laura aquí, porque una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que cuando hay ciertos temas que yo siento que son parte de la vida y en algún momento los empezamos a estudiar, y cuando los empezamos a estudiar empiezan a verse un poco más complejos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, mencionabas que en los años 700, pues lógicamente la innovación existía, y por supuesto existía antes de eso. En algún momento el hombre descubrió el fuego, en algún momento, y empezaron a innovar. Y, o sea, existía y no sabían que había olas, no sabían nada de esas cosas. Ahora lo podemos decir porque lo vemos hacia atrás. Entonces, tal vez lo que me hace pensar es que parece a veces que la innovación es como muy sofisticado, es algo que si no hay plata no se puede hacer. Pero lo que podemos decir es que cuando empezamos a tener noción de ese cambio, de la necesidad de hacer cosas, no era porque no había plata, simplemente había una necesidad y había que llenar la necesidad y el hombre encontró una forma de hacerlo. Entonces, tal vez a lo que voy con esto es, ¿cómo podríamos hacer para quitarle un poquito esa marca de sofisticación a la innovación? ¿Y cómo lo hacemos algo más del día a día otra vez? Que no parezca como esta montaña de cosas que parece ciertos países o ciertas empresas no pueden hacer. Dejemos que Laura responda a esa pregunta. Creo que me voy a ir un momento atrás a mi definición de qué es innovación, pero como la más básica, que sería hacer o resolver los problemas de manera diferente. Porque
cuando estamos innovando, y creo que la palabra innovar tiene que venir de algo nuevo, no sé si será latín o algo así, pero digamos, inventando ahí un poco, innovar debería ser hacer las cosas diferentes, resolver el problema que tal vez siempre ha estado ahí y poder buscar una forma que tengamos a mano o que nos pueda llevar a una meta que nosotros estamos buscando. Entonces, lo que dijo ahora Federico también, o sea, la innovación ha existido desde siempre que hemos tenido necesidad de resolver un problema o que hemos tenido necesidad de que toda la población llegue a esa solución que nosotros pusimos ahí. Entonces, creo que la sofisticación, perdón, depende mucho de la escalabilidad que se le quiera dar a esa solución que estemos innovando, porque tal vez para hacer un prototipo, para hacer una prueba de concepto, no se necesiten muchos recursos y no hablemos nada más de dinero, sino de recursos en general. Pero para escalar esa solución, tal vez sí se ocupan recursos de otro tipo. Entonces creo que esto de la sofisticación está en función de qué tan escalable puede llegar a ser esta solución. Y también desde qué punto de vista y qué problema queremos resolver, ¿verdad? No es lo mismo que yo quiera innovar de alguna forma, algo, no sé, un ejemplo, en una clase, si soy profesora, en una clase de niños, a resolver un problema relacionado a infraestructura computacional. O sea, son cosas muy diferentes, pero no significa que porque hay tecnología es solamente innovación. Entonces, por eso insisto en que me devuelvo a que para mí innovar es resolver problemas de diferente manera. Ok, entonces yo creo que un punto importante ahí perdón, Rosen, nada más para tal vez, es muy interesante lo que decís, Laura, porque tal vez podríamos decir que la adopción del fuego, cuando el ser humano encontró el fuego como pues una herramienta, fue a lo largo de siglos, ¿verdad? Pero ahora lo que creo que también estabas diciendo es que la adopción de la nueva tecnología de la innovación es también muy importante. Entonces, no se basta con innovar y que orgánicamente esa nueva tecnología sea adoptada, sino que ahora hay una intención firme de querer que esa tecnología, esa innovación se esparza por el mundo, por decirlo así. Entonces, ahora eso lo hace más complejo, porque queremos llegarle a la gente un poco más agresivo que si nada más dejamos eso ahí y que haya una adopción orgánica. Y no precisamente que hay que llegarle a todo el mundo, es que hay que llegarle a la gente que está ocupando ese problema. Correcto, sí. A veces puede ser solamente un grupo de 10 personas, no sé, por ejemplo, algo que pasa con lo que es diagnósticos de enfermedades raras y tratamientos de enfermedades raras. Por eso se llaman enfermedades raras, no todo el mundo las tiene, pero esto hay que resolverlo al final, aunque sea una población muy, muy pequeña, igual puede pasar con otro tipo de cosas. Y bueno, Daniel creo que tenía otro comentario por ahí también, para no perderlo. Sí, a ver, yo creo que en general lo que ustedes dicen es muy cierto, y yo quiero retomar un tema que tú empezaste, Laura, y es el desarrollo de algo nuevo. Sí, la gran diferencia es que en los últimos años hemos tenido que crear procesos para poder adaptarnos a esos cambios tan rápidos que vemos. Entonces, la diferencia, sí, la innovación siempre ha existido, pero este rate al cual nos estamos acostumbrando hoy en día, nos tocó desde hace unos 50 años con Joseph Schumpeter, que es uno de las personas que más ha escrito sobre ese tema desde 1950, y del cual se derivan muchas teorías de innovación. Es para poder prepararnos a innovar de forma recurrente y poder hacerlo de forma escalable. Entonces sí, siempre hemos tenido innovación, pero hasta, y como lo vimos en la foto, nunca antes hemos tenido un rate de cambio tan alto como ahorita. Antes nos podíamos acostumbrar más rápido a los cambios. Hoy en día toca hacerlo a través de un proceso, porque la velocidad es muy alta. Ok, entonces quiere decir que hemos innovado la manera de innovar, de cierta forma. No, hemos podido procesar la manera de innovar. Hemos podido, lo que podemos hacer ahora es ponerla en un proceso, que hace unos 100 años no había ninguna necesidad, porque el rate de cambio era muy, muy, muy lento. Y está más sistematizado también, o sea, ya tenemos un montón de metodologías que nos sirven para tratar de
de innovar, resolver los problemas muchísimo más rápido. Ya está muy bien documentado. No significa que no se pueda innovar ahí, ¿verdad? Obviamente, pero sí está ahí, está comprobado que si se siguen ciertos pasos o ciertas metodologías, podemos hacer ese rate de innovación muchísimo más rápido. Sí, es lo que se llama un ciclo virtuoso, ¿verdad? Conforme usted va teniendo resultados positivos, usted va a querer hacerlo más rápido para tener de nuevo resultados positivos y acelerar. No, perfecto. Ok, pasemos entonces un poco a lo que es la práctica, ¿verdad? Muchas de nuestras personas que nos escuchan son jóvenes profesionales, son estudiantes y una vez les digo, si van a trabajar en una empresa o en una industria que quiera ser relevante de aquí a los próximos 10, 20, 30 años, se van a encontrar con procesos para la innovación. Y pues les digo de primera mano, trabajé en Intel, Laura, vos también, ¿verdad? Esto ya ni siquiera era un tema, era parte del ADN de esa empresa. Y en semiconductores sabemos que pues esto es muy importante para seguir avanzando tecnologías como la inteligencia artificial, como la automatización, etcétera, etcétera. Pero hablemos entonces de cómo hacen las empresas estas cosas, cómo son esos procesos. Rosen, vos comentabas que, y Laura también, ya tenemos procesos para realizar la innovación, o sea, no es nada más ideas a lo loco, ¿verdad? Sino que tenemos algunas estructuras para hacer esto. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que ustedes han visto en el campo y que pues algún día tal vez nuestra audiencia vaya a experimentar también? Bueno, yo voy a empezar. Dale vos. Primero, hablemos un poco de por qué es un tema relevante. Y ahí me gustaría levantar 2 puntos. ¿Por qué hoy como estudiante yo me debería preocupar por esto? Es lo mismo como si hace unos años hubiéramos dicho, bueno, ¿por qué me debería interesar el manejo de proyectos? Aprender sobre el manejo de proyectos. O aprender sobre calidad, por ejemplo. Hoy en día, el manejo de la innovación es una competencia básica que los estudiantes o jóvenes profesionales deberían tener por 2 razones. La primera es competitividad en el mercado laboral y cambio constante en el mundo laboral. Si hoy en día, volvemos a lo mismo, ustedes no manejan el tema de la innovación o entender qué significa la innovación, ustedes se están convirtiendo en un recurso que necesita entrenamiento para conocer sobre este tema y van a perder oportunidades laborales. Y el cambio constante en el mundo laboral, pues la tecnología, las tendencias del mercado, cómo entenderlas, cómo introducirlas dentro de una empresa, si no saben cómo hacerlo, también van a perder competitividad al momento de buscar nuevas oportunidades laborales. Eso es si ustedes se quieren ubicar como empleados. Y ahí voy hacia el segundo tema, que es el emprendimiento y creación de empresas. Al manejar el tema de la innovación, al saber cómo lidiar con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías, ustedes se abren la posibilidad de entender o tener esa capacidad de identificar oportunidades, cómo desarrollar nuevos productos y cómo comercializar esos productos. Entonces, digamos, quería responder esa primera pregunta. Ahora, Johan, te pido que por favor pongas la 4ª diapositiva, que es el proceso de innovación que me gustaría mostrar. No, esa no. Creo que te falta una imagen. Esa es. Bueno, aquí yo les presento la imagen, es el proceso de innovación de la empresa en la cual yo trabajo, que se llama Scania. Y esto se puede mostrar porque básicamente no estoy mostrando nada, ninguna información confidencial. Entonces el proceso se divide en 4 partes. Está la parte blanca, que se ve un poquito amarilla en la parte superior. Luego está la parte amarilla, la verde y la roja. La parte blanca es la parte de investigación y de ingeniería avanzada. Ahí es cuando se identifica un problema, cuando se identifica una oportunidad que viene también muy posiblemente de una necesidad del cliente. Eso es muy importante.
necesidad del cliente. Y eventualmente durante esta conversación vamos a hablar mucho sobre necesidad del cliente. Luego viene la parte amarilla, que es, ok, ya hemos identificado una necesidad, ya sabemos una necesidad del mercado, generemos prototipos para poder entender cómo vamos a integrar esa necesidad a nuestra cartera de productos. Esa es la parte amarilla. Cuando ya está ciertamente maduro, vamos pasando a la parte de desarrollo del producto. Ahí es cuando se empieza la industrialización de esta parte o la introducción de esta parte a nuestra cartera de productos. Y en todas estas, en las tres partes, siempre hay un control de calidad para ver dónde estamos. Y en ciertas partes hay un control donde se realizan simulaciones para ver que estas partes se puedan integrar al conjunto en general. Entonces la parte verde termina cuando ya se puede empezar la producción para el cliente. O sea, ya se pasó de idea, prototipo y ya se incluyó en el concepto de producción a nivel global. La parte roja es, ok, ya pusimos este componente o esta nueva idea en el mercado. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo los resolvemos? ¿Cómo vemos que el cliente está utilizando este nuevo componente? Y como se dan cuenta, y Federico, tú lo mencionaste, que esto es un ciclo. Cuando la gente que trabaja en la parte roja se da cuenta de que este producto nos ha abierto una puerta en otra necesidad del cliente, o vemos que este producto puede resolver otro problema, lo conectamos nuevamente con la parte blanca y así va. Entonces vamos siempre de forma cíclica tratando de integrar de una necesidad hasta que la entregamos a nuestros clientes. Y siempre, último punto, siempre haciendo lecciones aprendidas. ¿Qué hemos aprendido en cada fase? Claro. Y creo que esto que estás describiendo para tu empresa en particular es probablemente lo que veremos en el promedio de empresas que quieren estar a la vanguardia de tecnologías, ¿verdad? Podrían tal vez tener algunas técnicas ahí que no muestran públicamente, pero es algo así. Ahora, una de las cosas que me he aprendido en estos años de trabajo es que no todas las empresas están listas para la siguiente ola de innovación que mostrabas antes, ¿verdad? Un ejemplo que todos hemos escuchado es como Kodak no pudo innovar y entonces ahora ya no es la empresa de fotografía que era antes. Hemos escuchado de tiendas de departamentos que desaparecen porque Amazon se las comió, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dentro de esto viene un tema de un libro que recomiendo que si pueden leer, se llama Innovation Dilemma, que habla de cómo las empresas priorizan sus recursos hacia sus mejores productos y aunque quieran innovar y quieran hacer cosas para seguir siendo relevantes, a veces no lo logran y mueren en el intento. Entonces, eso a mí me ha parecido muy interesante porque especialmente aquí en Estados Unidos, o sea, ha habido empresas muy reconocidas, el caso de Radio Shack, el caso de Circuit City, JCPenney, tiendas que todo el mundo conocía, pues prácticamente desaparecieron por no poder montarse en la siguiente ola de innovación. Ahora bien, yo quiero preguntarle a Laura, que estás tan conectada con la academia en este momento y estás en Alemania, ¿cómo ven ustedes esto? O sea, es decir, ¿cómo ven ustedes o cómo se les enseña a ustedes acerca de innovación, pero más que todo, cómo ponerlo en práctica? Y cómo prevenir cosas como ser relevante porque no pudieron montarse en esa siguiente ola de innovación. De hecho, yo quería hacer un comentario con respecto a esto de que Daniel mencionaba siempre fijándonos en el cliente, como qué es lo que quiere el cliente. Yo en realidad trabajo como un paso antes de esto, porque nosotros estamos haciendo investigación básica en muchos casos y eso significa que todavía no hay una aplicación o que todavía no hay un cliente para eso. Entonces a veces es un poco complicado si lo vemos desde ese punto de vista. Y con respecto a la pregunta de cómo no quedarse atrás, precisamente eso es lo que se hace mucho en Europa, en Alemania, en Holanda, que también conozco un poco el sistema, y es
que se ponga a trabajar la industria con la academia para poder sacar soluciones que todavía no están y para poder innovar en ese sentido, porque de nuevo, bueno, y también es algo que me está pasando a mí misma, inclusive tenemos cierta tecnología desarrollada que nos está costando mucho que alguien la quiera porque todavía no, tal vez está muy adelante o porque todavía no se sabe para qué va a ser, etc. Entonces, mucho de lo que se hace aquí en Alemania es esta conexión entre la industria y la universidad, definitivamente. O inclusive a nivel de innovación social, que es algo que no hemos hablado hoy. Estamos hablando de innovación industrial, digamos, de innovación tecnológica, pero inclusive a nivel de innovación social hay una conexión entre academia, la misma industria, porque también puede aportar, y la parte de la sociedad y el gobierno. Entonces creo que mucho de esto, para no quedarse atrás, es más bien tener las soluciones a la mano para que alguien diga, ah, mira, si yo andaba buscando esto, o yo tenía cierto problema y acabo de encontrar lo que yo andaba buscando, y no más bien quedarse atrás. Entonces creo que es muy importante, muy valioso que las empresas se acerquen a las universidades para poder trabajar en la solución de problemas de manera conjunta y no esperarse a que ya la solución esté ahí, una vez que ya todo el mundo la quiere o la tiene, y no ser los primeros. Excelente punto. Me gustaría decir algo ahí, Laura, porque me llamó mucho la atención lo que dijiste de la academia y la industria, porque aquí se da mucho, y estoy seguro que en Alemania también y en Holanda, y es que no es solo la industria o la academia que las dos se acercan, sino que ambas se acercan al papá Estado y le dicen, papá Estado, tenemos esta tecnología que queremos probar, pero no queremos tomar el riesgo económico. ¿Será que tú nos podrías financiar la investigación y la puesta a punto de esta nueva tecnología? Y muy probablemente vas a recibir un sí. Y esa es una de las grandes diferencias que se ven entre Europa, no sé cómo funciona en Estados Unidos, y Latinoamérica. Que aquí el Estado está dispuesto a arriesgarse para poder desarrollar nuevas tecnologías, y volvemos a lo mismo, cómo crear crecimiento económico. No es solo desde el punto de vista del riesgo, es también desde el punto de vista de impacto. O sea, si yo como Estado quiero lo mejor para la gente, porque el Estado lo conforma a la gente, yo también voy a querer innovar y voy a querer ese tipo de cosas nuevas. Entonces no es solamente de que se toma el riesgo porque el Estado no tiene nada que perder, pues obviamente tiene mucho que perder, pero es que si esta innovación no se puede escalar, es igual desperdiciar recursos, y eso es algo que ha sido fundamental, por ejemplo, para un país como Holanda, que tiene una población bastante densa en realidad, pero Holanda hubo un punto, y de este tema sí lo tengo bastante claro porque hice una gira respecto a innovación en Holanda cuando estaba trabajando en el TEC, y hubo un momento, no me acuerdo en qué año, donde el sistema de investigación en Holanda cambió por completo. Y eso fue porque la investigación la financiaba principalmente para las universidades, la financiaba el Estado. Pero llegó el punto en el que era mucho dinero y iba un poco lento. Entonces lo que hicieron fue lo de la triple hélice, que es Estado, empresas o industria y academia. Y siento que eso es algo que falta, pero también vamos a otro punto en el que, y bueno, porque también trabajé en Costa Rica, en academia, en el que en Latinoamérica pasa que si la gente ve que el Estado está ayudando de alguna forma a la parte privada, van a decir que es corrupción. Y eso siento que es lo que nos está frenando en innovación, porque no debería de verse así. Obviamente para eso tienen que haber controles, y los tienen que haber, pero si no damos el paso de que todos ocupan innovar juntos, hacerlo de la triple hélice, no vamos a llegar a ese nivel en Latinoamérica hasta que no tengamos esas relaciones de confianza también. Yo tal vez, y tenemos un par de preguntas que ya vamos a contestar, pero tal vez para agregar ahí al punto de vista de Estados Unidos, una de las cosas que más importan en Estados Unidos son la propiedad intelectual. Y por temas de propiedad intelectual, las empresas se cuidan muchísimo en dónde y quién hace el research, ¿verdad? Vean que han habido problemas con otros países, ¿verdad? Que tienden a copiar y otras cosas. Entonces, ellos sí se acercan a la academia para hacer lo que llaman early research. Estamos hablando de cosas tal vez como lo que estás haciendo vos, Laura, pero en el momento en que eso se puede convertir en algo patentable, inmediatamente adquieren esas personas o ese conocimiento y lo hacen parte de la empresa, porque el valor de una empresa en Estados Unidos mucho se mide por su
su hoja de ruta en propiedad intelectual. Y sobre todo en la parte de medical devices, dispositivos médicos, eso es sumamente importante para la evaluación de una empresa. Sí, de hecho, nada más para agregar ahí muy rápido, porque el sistema de financiamiento para las universidades, para investigación, no es muy fuerte a nivel estatal, que es una diferencia que vemos mucho en Europa. Y también por los sistemas sociales, digamos, que por capitalismo, etcétera, etcétera. Pero si eso, lo de la propiedad intelectual sea financiado parcialmente por el Estado, ¿no? También es un tema aquí, definitivamente. O sea, si no hay patentes, no hay con qué poner esa garantía de que se está innovando. No hay garantía, básicamente. Y eso es lo que también da mucho dinero para poder seguir innovando. Correcto. Porque al final del día, las innovaciones yo creo que vienen, sí, para ayudar al ser humano, pero hay un tema comercial, ¿no? Sí, y todo el mundo quiere poder crecer económicamente. Vamos con un par de preguntas de la audiencia antes de seguir con el resto del podcast. Alguien nos pregunta, Anthony Céspedes nos dice que cómo ven el tema de inteligencia artificial como impulsor de la innovación. Se lo voy a contestar muy sencillo. Yo creo que ahora es indiscutible que la inteligencia artificial es un ingrediente necesario y obligatorio para poder acelerar la velocidad de la innovación. No veo un mundo en donde, y estamos hablando de ya, las empresas que no adopten la inteligencia artificial para acelerar sus procesos de innovación se están quedando atrás. Y esto no es de hoy. Esto empezó hace años. Empresas como Google, Apple, Amazon han estado usando la inteligencia artificial para recolectar datos y determinar cuál es la siguiente iteración de sus productos o a dónde tienen que hacer un cambio radical. Entonces, creo que eso definitivamente va a estar ahí de ahora en adelante. Sugi Loría pregunta, ¿me pueden recomendar algún libro o curso práctico sobre innovación? Rosen, vos que sos el experto, y bueno, Laura, vos también. Es que depende, como dije desde el inicio, el tema de innovación es muy amplio y uno se puede adentrar en distintas partes dependiendo del interés. Yo soy de la filosofía de que si, por ejemplo, si tu pregunta va encaminada hacia cómo introducir productos interesantes, cómo probarlos, cómo desarrollar una idea, te recomendaría el libro que se llama The Lean Startup, el autor creo que se llama Eric Rice. Eric Rice. Y ese es como un libro fácil de leer en inglés, fácil de leer, fácil de entender lo que dice, de que uno debería empezar con un minimum viable product, ¿cómo lo podemos llamar en español? Como un prototipo, probarlo rápidamente. Producto mínimo viable. Exacto. Y ahí ir agregando features hasta que siempre teniendo la necesidad del cliente detrás de tu cabeza y agregando beneficios. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta. Laura, ¿vos tenés alguna recomendación de libros? No iba a hablar de libros, pero más bien quería hablar de ¿cómo se llama? Bueno, de cursos en línea, porque hay universidades, bueno, todo lo que es Coursera, IDX, etcétera, tienen un montón de cursos, Udemy también, que son de universidades que hacen muchísima innovación, principalmente de universidades de Estados Unidos e inclusive ahora de China también. Y a veces es una manera también que se puede utilizar para llevar ese tipo de cursos y ver qué tendencias hay, para ver también procesos de innovación, porque tal vez no todo el mundo es como de leer, o tal vez alguien quiera inclusive tener un certificado. Creo que también es una buena manera para tener ahí un garante de que algo sea de innovación, digamos, aunque obviamente lo más importante es aplicarlo, ¿verdad? O sea, podemos leer un montón de libros, pero si no lo aplicamos, pues es un poco difícil. Pero sí, creo que estaba buscando, de hecho, ahorita mi correo electrónico, porque una vez llevé un curso en línea y ahorita no me acuerdo cuál es, pero si me acuerdo, por ahí lo voy a poner. Perfecto, lo ponemos en el link con el podcast. Entonces, Lean Startup, recomendación de Rosen, Udemy y cursos, recomendación de Laura, y mi recomendación es Innovation Dilemma. Muy bien, vamos a ir cerrando el podcast ahora, viendo un poquito hacia el futuro y pensando cuáles son los desafíos que van a tener las organizaciones para innovar. Yo creo que esa pregunta de la inteligencia artificial va por ahí un poquito, ¿verdad? Porque yo creo que es una herramienta,
pero también puede ser un obstáculo, en el sentido de que si hay una barrera de adopción o si no tenemos el talento para adoptar, eso puede llegar a afectar la capacidad de innovar para las empresas. Al menos esa es mi perspectiva, pero tal vez, Laura, te doy tal vez ¿cuáles son tus perspectivas en el futuro de la innovación? Para mí, tal vez el problema más complicado va a ser lo que hablamos antes, la velocidad de innovación. Ahorita la innovación pasa tan rápido los cambios que cuesta muchísimo mantenerse al día. Digamos, yo en el tema exclusivo que yo veo, salen más papers, salen más cosas y más grupos investigando en algo que uno pensaba que tal vez solo uno estaba trabajando porque no lo encontró hace un año, pero este año resulta que ya hay más cosas. Entonces, esa velocidad de innovación cuesta muchísimo mantenerla, a menos de que sea una empresa gigante, la verdad. O sea, para empresas más pequeñas es un poco complicado, dependiendo del mercado, etcétera, pero inclusive si lo vemos así con inteligencia artificial, con modelos de procesamiento de lenguaje, etcétera, lo que fue relevante hace un año, porque de hecho ChatGPT salió que hace un año, yo creo. Un año. Un poquito más de un año. Hace un año y vamos por versión ya 5 ya. 5, ¿verdad? Ya, sí, exacto. Entonces, ese tipo de cosas es sumamente rápido y yo creo que ese es el principal, no diría obstáculo, pero es el principal desafío, es cómo mantener el ritmo de la innovación para cualquier tipo de tema, y el otro sería con la parte de regulación también, especialmente si lo vemos desde el punto de vista de inteligencia artificial, dónde está el límite de quién toma las decisiones o a quién se le atribuyen, ¿verdad? También, y que no sabemos qué impacto puede llegar a tener esto sin haber pensado antes a nivel humano y a nivel de regulación cómo lo vamos a manejar. Y es un tema que también se ha dado, que ha llegado inclusive al Congreso de Estados Unidos, siendo un país donde es pro innovación, donde se deja que por lo general sean las empresas quienes lleven la batuta respecto a esto, y la parte de regulación regulación y ética es algo que no se puede dejar de lado. Sí, de hecho hay escuelas de pensamiento, ¿verdad? Elon Musk tiene sus preocupaciones, ¿verdad? Mientras que Mark Zuckerberg no tiene tantas preocupaciones. Luego tenemos a Sam Altman en el medio manejando lo que es ChatGPT. Entonces, una dinámica muy interesante. Rosen, ¿cuál es tu perspectiva? Y tal vez como parte de tu respuesta nos podrías agregar un poco la parte del pensamiento de innovación. Sí, vamos a ver, me gustaría volver al punto de Laura, que Laura estaba diciendo cómo adoptar rápidamente tecnologías. Yo diría cuidado. Yo soy más de ¿cuál es tu problema? Busquemos una solución. Exacto, en todas esas nuevas tendencias. Hoy en día no se pueden invertir en recursos, tiempo, en todo lo que hay, porque te vas a ahogar. No es como decir, digamos, Scania, donde yo trabajo, vamos a montar todo un ejército de desarrolladores de inteligencia artificial. Sí, lo podemos hacer, pero ¿para qué? ¿Qué problema vamos a resolver? Entonces siempre tener en la cabeza, ok, hoy en día tengo este problema, hay más soluciones de las que normalmente habían antes. Entonces, yo soy un poco más cauteloso, y eso lo he aprendido a través de los años. Yo era de los primeros que decía, salió esto nuevo, tengo que aprender, tengo que ir hacia allá, esto, vamos para allá. No, después con la edad me fui dando cuenta, o con la madurez me fui dando cuenta que analicemos el problema y veamos qué posibles soluciones hay. Sí, eso, Rosen, nada más, yo lo llamo así, y yo lo hablo mucho en el trabajo. Hay soluciones buscando problemas, y tiene que ser algo. Exacto. Sí, también. Claro. Sí. Exacto. Y bueno, ahora la segunda pregunta que me hiciste es, o la que yo entendí y la que me gustaría responder es, ¿cómo describir una mentalidad innovadora? Y estuve realmente analizando esta pregunta estos días, y tengo ciertos puntos que voy a mencionar rápidamente. Vuelvo a decir lo mismo, necesidades de los clientes claras. Yo sé que Laura dice, bueno, a veces uno desarrolla cosas, pero no tenemos un cliente claro. Sí, se da. Pero ya y eso es en la parte de investigación, pero en la industria el cliente es el que manda. Entonces, tener las necesidades claras de los clientes. Número 2, dispuestos a tomar riesgos. Y no es solo tomar riesgos financieros, sino no castigar a las personas que arriesgan y no logran lo que inicialmente se propusieron. Yo, digamos, esto me llama mucho la atención. Trabajamos aquí en Suecia, pero trabajamos con una empresa en Alemania. Somos del mismo consorcio. Y si nos damos cuenta que en Alemania castigan mucho
a los que tratan de innovar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa de Alemania no es tan innovadora como nosotros y ellos ven, nos gustaría trabajar con su misma mentalidad, porque sabemos que la única forma de poder avanzar es cometiendo errores o cometiendo riesgos. Número 3, organizaciones planas donde no es factible cuestionar las decisiones. Para poder ser innovadores, se tiene que tener la potestad de criticar todas las decisiones y ponerlas en juicio. Y voy a terminar con constante reeducación de los empleados sobre nuevas tendencias y tecnologías en el mercado. Otra vez, es educación, no es invertir recursos, pero para que ellos aprendan sobre esas nuevas tendencias y resolver las necesidades de los clientes a través de esas nuevas tendencias. Muy bien. Yo quiero, antes de ir cerrando el programa, hay una muy buena pregunta de Adolfo Aguilar Herrera y nos dice: la academia presenta mucha resistencia a la empresabilidad de los proyectos, cómo ser dinámico y adaptativo. Bueno, Adolfo, no sé realmente en qué país estás y yo creo que eso va a depender mucho según lo que estábamos hablando, pero digamos que sí en Latinoamérica, que ese es un tema que, por cierto, quisiéramos hablar en otra ocasión, hacer un podcast dedicado a innovación en América Latina y los retos por ahí. Yo creo que lo que estás diciendo, pues sí, probablemente esa es la percepción. Mi opinión, y por supuesto vamos a dejar que Daniel y Laura den su opinión, es que las universidades tienen que replantearse, sobre todo en América Latina, cuál es su papel en la innovación y en la empresabilidad de los proyectos, ¿verdad? Yo creo que Laura nos da un ejemplo de cómo el sector privado y las alianzas público-privado que hay en Costa Rica, perfecto, entonces creo que podemos hablar con un poquito más de seguridad. Yo creo que hay un estigma, ¿verdad? Que es lo que decía Laura, si estos dos sectores se juntan, entonces, ¿qué puede estar pasando por ahí? ¿Cuáles son la agenda oculta? Un montón de cosas. Yo creo que existen, digamos, entes que son más neutrales en esta dinámica. Por ejemplo, las incubadoras, por ejemplo, algunas ONGs que están buscando potenciar la empresabilidad, la innovación. Yo diría, ¿por qué no pensar, como también Laura mencionó, de ese modelo que son es tripartito, ¿verdad? En donde tenemos a alguien que pueda garantizar ciertas cosas para ambos lados, ¿verdad? Y que no exista esa fricción. Pero para mí lo más importante es cómo hacer que las universidades vean más allá de lo que han hecho en los últimos años, ¿verdad? El mundo está cambiando tan rápido que yo creo que vale la pena replantearse cuál es ese papel que la academia quiere o tiene que jugar en los ciclos de innovación. Laura, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo creo, bueno, lo que mencioné antes de que tal vez la sociedad puede criticar ciertas cosas cuando se unen la academia con la industria. Yo creo que tenemos que empezar por ahí también, de que tiene que haber cierta flexibilidad. Hace unos años, no sé ahorita cómo está el asunto, pero hace unos años habían unos fondos no reembolsables del MISIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que pues servían muy bien para algunas cosas. No sé si se llegaban siempre donde tenían que llegar en el sentido de que de verdad fuera algo innovador o no. No sé si todavía están dando ese tipo de fondos, pero siento que muchas de las cosas que pasan es que tanto la academia como la sociedad en general prefiere irse por la parte segura y financiar cosas que supuestamente son seguras o que tienen más posibilidades de éxito porque son modelos de negocios más tradicionales que cosas que sean innovadoras. ¿A qué me refiero con esto? Es más fácil conseguir un financiamiento para abrir una panadería que para hacer plasma, digamos, o para trabajar en reciclaje de, no sé, de algo muy, muy específico, de baterías o no sé, ese tipo de cosas. Entonces siento que también como sociedad, especialmente en Costa Rica y habiendo tenido la experiencia de trabajar ahí en industria y en academia, es de que tenemos que abrir a eso y ver los ejemplos de otros países, que es muy, muy importante, porque es muy fácil juzgar y decir, no, es que aquí en Costa Rica no sirve, no podemos avanzar y poner siempre peros, y no vemos que otros países lo han logrado también. Entonces, en esta pregunta de Adolfo también de cómo ser más dinámico y adaptativo, no sé si él está en una universidad o más bien está en la empresa, yo creo que es mucho también de insistir al final, porque si nadie rompe esa barrera, si nadie la salta esa barrera, la gente también se va a quedar ahí. Entonces yo creo que es como decimos de pulsearla también, de que este tipo de cosas pasen
Y no es que no estén pasando, no es que no hayan pasado, es que es un poco más lento de lo que nosotros desearíamos, pero sé que sí podemos llegar a eso, porque como decimos en Costa Rica, talento hay, ¿verdad? Entonces, es tal vez un poco de que todos pongamos de parte de nosotros y seguir insistiendo, donde sea que se esté trabajando. Yo voy a dar una respuesta muy rápida. No tienen esos objetivos. En Latinoamérica, a diferencia de Europa o Estados Unidos, no se les solicita a las universidades generar empresa. Sus objetivos son otros. Cuando logremos cambiar esa mentalidad desde el punto de vista, digamos, del Estado, que le exige a las universidades públicas que sus objetivos también son generar empresa, ahí vamos a comenzar a ver un cambio, pero mientras eso no se dé, las universidades simplemente van a seguir siendo instituciones de enseñanza. Entonces, así es fácil. Listo. Pues bueno, con esto vamos a ir cerrando el programa. Entonces, varias cosas antes de cerrar. Primero que todo, este fue nuestro último programa del año 2023. Entonces, muchas gracias a todos los que nos han seguido durante este año. Venimos en 2024 más fuertes, con siempre nuevos temas. Ustedes hemos mencionado muchas veces las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Por favor, escríbanos, díganos qué temas quieren que traigamos al podcast. También quiero darle un fuerte agradecimiento a la Oficina de Mercadeo de Comunicación del Tecnológico de Costa Rica. Sin ellos, este año y este podcast no sería posible. Laura, Daniel, muchas gracias por este año. Felices fiestas y nos estamos hablando pronto. Hasta luego. Muchas gracias y a todos los que nos vieron. Gracias por el 2023.